Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Les saludo fraternamente desde la ciudad de Arica, República de Chile, en esta fría mañana de invierno, desde la altura geográfica de un gran mirador conocido como el Morro de Arica, y que tiene que ver un poco con el tema que quiero compartir con ustedes a través de la palabra de Dios. De fondo podrán apreciar ustedes la ciudad de Arica y el entorno que le rodea. Estamos a una altura más o menos de 110 o 120 metros sobre el nivel del mar, y este es el puerto que tenemos a la vista con la inmensidad del Océano Pacífico. Y sobre este escenario quiero hoy día compartirles la palabra de Dios para los días que estamos viviendo con la ayuda del Señor. Ahora que podemos mirarnos, que podemos vernos, y con el fondo que tenemos, les voy a compartir la palabra de Dios. En los días en que estamos nosotros viviendo, francamente vivimos días difíciles en los que tenemos que desarrollar una de las tareas a veces más complejas de la vida cristiana, y esta se resume en una frase bíblica acuñada principalmente por el apóstol Pablo, que es la batalla espiritual. Pablo nos dice que esta es una batalla buena, la señala como la buena batalla de la fe. Y precisamente en este campo es en el que muchos de nosotros a veces tenemos más de alguna dificultad, porque las batallas o las guerras siempre son difíciles y tienen muchos más momentos complejos que aquellos momentos llamados de gloria, cuando habitualmente la batalla ha terminado y se experimenta la victoria. Mientras ese momento llega, los momentos anteriores son bastante difíciles de vivir, y a ratos parecen ganarnos, entre comillas, también la batalla. Hay cosas que la palabra del Señor nos enseña respecto de la batalla espiritual. Una de ellas, por ejemplo, es de que esta batalla no es opcional para el cristiano, no es una opción para el creyente. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón debe entender y debe asumir que ha sido llamado sí o sí a integrar las filas de una fuerza espiritual, debido a que la vida cristiana sobre la faz de la tierra constituye una batalla, una guerra, una pelea, puesto que existe en la esfera espiritual un adversario, un enemigo, alguien que nos está planteando una lucha por robarnos, por matarnos y por destruirnos. Así es que no hay opción B, no hay alternativa. Nadie puede recibir a Cristo en el corazón para después negarse a batallar, o para después evitar la lucha, o para decir que un día va a batallar y otro día no va a batallar, o que quiere ser cristiano pero sin batalla espiritual. Eso es algo que todos tenemos que asumir y tener muy claro. Todos los días de nuestra vida cristiana sobre la faz de la tierra serán días de lucha, días de batalla, con días más intensos en la batalla, con días menos intensos, con momentos de refrigerio, con momentos de solaz, con instantes en los que vamos a ser reconfortados, fortalecidos,
y también con momentos o periodos o etapas de nuestra vida en las que la batalla va a arreciar y aún podemos llegar a experimentar mucho dolor, mucho sufrimiento, e incluso también dentro de la guerra misma hay episodios específicos en los cuales también podríamos incluso experimentar la derrota. Pero esto no debe desanimar al creyente, no debe desanimarle a usted, sino que la palabra de Dios nos ofrece siempre esperanza. Primero porque nos señala que esta es una batalla buena, la buena batalla de la fe. El escenario que está a mis espaldas fue hace unos 120 años escenario de una cruenta batalla, la batalla por la conquista de estos territorios, en la conocida en Chile Guerra del Pacífico del año 1879 en adelante. Específicamente aquí en 1880 se desarrolló una cruenta batalla llena de dolor, sangre, sufrimiento, atrocidades, donde muchos hombres y también mujeres de 3 nacionalidades principalmente, peruanos, bolivianos y chilenos, perdieron sus vidas. Muchos no volvieron jamás a casa y detrás de ello todo un drama, muchas madres, muchas esposas, muchos hijos quedaron en el abandono debido a esta mala batalla que produce la ambición, el odio, el rencor, la vida humana sin Dios. Pero hay una batalla, dice la Biblia a través de Pablo, que es una batalla buena. Y esta batalla es la batalla de la fe en el campo espiritual, porque esta batalla tiene un final asegurado, que es un final feliz, en donde los victoriosos alcanzaremos la plenitud de la vida gracias a la victoria que ya ha logrado nuestro gran líder, nuestro gran general, nuestro gran comandante de las huestes de la fe. Y es por eso que esta batalla Pablo dice que es buena, por lo tanto conviene librarla. Es buena porque tenemos recursos para ser victoriosos. Y sobre eso quisiera compartir algunas cosas de la palabra de Dios, sobre los recursos que esta batalla tiene, ya que el soldado de Cristo no está solo luchando, sino que aparte de tener la compañía de su Creador, de su Señor y Salvador, este mismo le ha provisto de armas y le ha provisto de armadura, las cuales necesitamos conocer y necesitamos estudiar y necesitamos también saber cómo ocuparlas, para qué nos sirven, cuándo es necesario un arma y cuándo no, cuándo es necesario una armadura, en qué momentos todos estos recursos se utilizan. Debemos interesarnos en aprender a librar la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 4, nos escribe las siguientes palabras que quisiera en este video compartir algunas reflexiones de ella. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 4. Voy a agregar el 5, que también nos ayuda al contexto de lo que Pablo está escribiendo, y dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El primer versículo, el versículo 4, nos da unas pistas, por así decirlo, que nos van a ayudar a entender algunos detalles necesarios de la guerra o de la batalla espiritual. Lo primero que Pablo nos señala, que nosotros pertenecemos a un tipo de ejército. Hay distintos tipos de ejército en la vida terrenal. Hay ejércitos conformados por fuerzas de infantería, de caballería, hay ejércitos conformados hoy día por la aviación, por la marina, por barcos, etcétera, etcétera. Hay ejércitos de carácter invasor, hay ejércitos defensivos, hay ejércitos también guerrilleros de resistencia. Pablo nos dice que nuestras armas pertenecen a un tipo de ejército. Este ejército es la milicia. Esto es importante porque la estrategia del ejército del Señor
no es el ataque, no es conquistar, no es aplastar, no es destruir a nuestro adversario. Primero y fundamentalmente porque nuestro adversario ya ha sido derrotado. Por eso esta batalla es muy particular y Pablo la encierra en este concepto de buena batalla. Porque luchamos contra un enemigo ya derrotado, pero que sigue presentándonos una guerra, una batalla, porque aún no ha sido condenado. Y por lo tanto está todavía ejerciendo sus capacidades y sus poderes. Jesús, a través de su muerte sacrificial y a través de su gloriosa resurrección de entre los muertos, culminó la obra con una victoria sobre este enemigo, sobre este adversario. Y de esa victoria Él nos prolonga a nosotros la bendición también de ser, de llegar y de sentirnos y de experimentar ser victoriosos. Nuestra estrategia como ejército es la resistencia. Estamos llamados a resistir, a soportar, a aguantar. Y es por eso que Pablo nos indica que pertenecemos a una milicia. En términos terrenales, una milicia es reconocida como una fuerza guerrillera que se resiste, que se opone, por ejemplo, a la ocupación de un ejército invasor. Está en su territorio y se provee de unas armas particulares y de unas formas especiales de guerra de guerrillas, se conoce en términos más militares. Los desarrolla la milicia, un ejército que habitualmente no viste un uniforme formal, no levanta emblemas formales, sino que es un ejército más bien integracional dentro del país, que está presentando resistencia, que está aguantando, soportando, que se está oponiendo. Y esto refleja precisamente el carácter del ejército de Dios, que es la iglesia en este tiempo. Una iglesia que no tiene un uniforme terrenal, no levanta una bandera terrenal, no tiene un himno terrenal, sino que todo su armazón, toda su estructura, toda su forma tiene que ver con el mundo espiritual y tiene que ver con los diseños del divino jefe de esta milicia, que es Cristo el Señor. Por eso es que en esta milicia hay personas de todas las nacionalidades, no hay distingo de raza. Aunque nos separan las culturas, las fronteras, los lenguajes, todavía somos una milicia unificada por la gran fuerza motora de esta milicia, que es el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice que somos una milicia de resistencia. Por allá Santiago nos aconseja y nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la estrategia del creyente, resistir. Lamentablemente en algunas partes, en algunas denominaciones evangélicas, cristianas o carismáticas o pentecostales, lamentablemente se enseña a veces a las personas a que deben derrotar al diablo, de que deben pisotearlo, maldecirlo. He visto algunos incluso videos donde se insta a los creyentes a golpear por la fe. Nosotros somos una milicia de Dios llamada a soportar y a resistir en las armas y en la armadura de Dios. Pablo nos habla en este mismo versículo de unas armas, las armas de nuestra milicia. Primero nos dice milicia, luego nos dice que no son humanas, no son carnales, es decir, no son basadas en la estrategia, en la tecnología o en la fórmula de la mente del hombre, sino que son espirituales. Y su poder, su capacidad, el potencial que tienen estas armas, radica en Dios. No radica en nosotros, repito, no radica en nuestra fórmula, no radica en nuestra estrategia, radica
en Dios, son poderosas en Dios. ¿Para qué son poderosas en Dios estas armas? Estas armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y allí entramos ya en un terreno un poquito más profundo y más específico. ¿Cuáles son esas fortalezas? Algunos han pensado y han determinado de alguna forma que esas fortalezas se refieren a las fuerzas espirituales de maldad, de las cuales el mismo Pablo nos habla en Efesios capítulo 6. El conocido texto, ¿no es cierto? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes, contra espíritus en las regiones celestes y todo aquello. Pero las fortalezas de las que se está refiriendo Pablo tienen que ver con los patrones de pensamiento que hay en nuestra mente, porque es nuestra mente el escenario de esta batalla espiritual. Es aquí, en nuestra mente, en nuestra razón, en el asiento de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, en donde se desarrolla la batalla espiritual, porque es allí donde nuestro adversario nos dispara permanentemente sus dardos de fuego, lo que Pablo dice en Efesios, los dardos de fuego del maligno, los pensamientos destructivos, la autocompasión, el desánimo, muchas veces pensamientos llenos de envidia, de resentimiento, pensamientos muchas veces afianzados en los orgullos personales, en los traumas sin resolver, en las heridas del pasado, etcétera, etcétera, son parte de este arsenal maligno de flechas, dardos, saetas encendidas de fuego que nos manda nuestro adversario aquí a nuestra mente, y allí donde se desarrolla ahora la guerra, la batalla. Y Pablo dice que las armas de Dios son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son los patrones de pensamiento que muchas veces nos llevan a no hacer lo que queremos cuando el Espíritu nos mueve, y terminamos haciendo lo que no queremos, como lo dice también Pablo a los romanos, que hay esta batalla entre el querer espiritual y el querer carnal, humano, físico. Hay una oposición allí, esa oposición muchas veces estalla, explota dentro de nuestra mente. Las fortalezas de pensamiento son esas estructuras que nos impiden hacer muchas veces la voluntad de Dios, que nos impiden también muchas veces tomar decisiones correctas en base a la voluntad de Dios, nos impiden muchas veces permanecer firmes frente a las acechanzas del maligno, nos llevan a veces a la derrota, al desánimo, nos llevan a aislarnos del resto. Esos patrones de pensamiento son los que deben ser destruidos, derribados. El versículo que sigue, el versículo 5, nos habla de destrucción, de argumentos. Nuestra naturaleza humana nos lleva a argumentar. Así me formaron, así me enseñaron, así soy yo. ¿Qué le voy a hacer? No quiero hacer más, no quiero hacer menos. La culpa no es mía, la culpa es del otro, es de la otra. La proyección hacia los demás. Tantas fortalezas que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, tantas formas de autojustificarnos que deben ser derribadas y destruidas. Luego Pablo nos dice, deben ser los pensamientos llevados, prisioneros, detenidos, amarrados, engrillados a los pies de Cristo. Allí hay que poner esta fortaleza para que surja en nosotros la fortaleza de estas armas poderosas en Dios, que son los nuevos pensamientos, los nuevos patrones de conducta cristiana basados en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando mi patrón humano de pensamiento ha sido vengarme cuando alguien me hiere, me maltrata, me violenta, el nuevo pensamiento cristiano me dice en Romanos capítulo 12 que yo no debo buscar
la venganza por mí mismo, que yo más bien debo bendecir cuando soy maldecido y debo dejar la justicia en las manos de Dios, porque ya me enseña otro escritor inspirado que la justicia del hombre, su justicia, mi justicia, no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, allí hay un patrón de pensamiento que debe ser derribado para ser reemplazado, renovado por un pensamiento bíblico respecto de estas cosas. Ese es un ejemplo. Las armas que existen para esto son bien específicas para el cristiano. No confundir con armadura. Son dos cosas distintas. Armas de Dios y armadura de Dios. Las armas de Dios, una de las principales y fundamentales, es el conocimiento de la palabra de Dios. No podemos, lo he dicho muchas veces, no podemos batallar bien contra un enemigo que conocemos mal. ¿Dónde vamos a conocer a nuestro adversario? En la palabra de Dios. Allí están las estrategias, las fórmulas que él ocupa. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de las estrategias malignas para confundir, para invadir territorio cristiano, para mezclar las cosas. Todo lo que se nos cuenta del Israel terrenal es también una fuente de información para la iglesia, el cuerpo de Cristo hoy día. Cómo el adversario confundió muchas veces a Israel, cómo se valió de la cultura, de la sociedad de esa época, cómo se valió de muchos argumentos para introducir la idolatría, el secretismo, para introducir en Israel aquellas cosas que quebrantaban la relación de Israel con su Dios, con nuestro Dios. Allí está una de las armas poderosas en Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, que nos ayuda a conocer a nuestro adversario. No podemos servir bien a un Dios que conocemos mal, a un comandante, a un general de la batalla espiritual que conocemos mal. Y es precisamente la Biblia, la palabra de Dios, la que nos otorga a nosotros el conocimiento de nuestro líder, cómo piensa, cómo actúa, cuáles son también sus estrategias, cuáles son sus mandamientos, cuáles son las provisiones que ha hecho para nosotros, cómo trata a los heridos en batalla, cómo trata a los caídos en batalla, cómo los levanta, cómo los socorre, dónde está la enfermería espiritual. Todo esto el soldado espiritual tiene que tenerlo en conocimiento, no podemos ignorarlo. Después del adversario del alma, el peor enemigo del hombre y del cristiano, de la cristiana, es la ignorancia. No saber, no conocer, no enterarse, definitivamente juega en contra de manera contundente en la batalla espiritual. Por eso, la espada del Espíritu, la espada no es una armadura, es un arma de múltiples usos. Para nuestra estrategia, la defensiva y la de resistencia, la espada espiritual, la espada del Espíritu, la palabra de Dios es nuestra arma defensiva. Nos protege de aquellos dardos de fuego del maligno. Esta es la principal arma. Luego tenemos otras alternativas que no son armas precisamente, porque el arma se empuña o se toma, el arma se puede guardar, el arma se puede tener colgado en un lugar, llevarla en el mismo cuerpo, en algún arnés, en algún dispositivo. Pero la oración, que muchos tienen por arma, no es precisamente un arma que usted puede hoy día usar, mañana guardar, después poner en alguna funda. La oración es un hábito del cristiano, una costumbre santa. La oración es algo cotidiano, permanente, no solo de rodillas, sino de todo el día. Toda nuestra vida, toda nuestra actividad debiera realizarse en base a una permanente oración con Dios a través del Espíritu. Por lo tanto, la oración no es un arma en sí, sino que es parte integral de la vida cristiana. Por eso la palabra de Dios
es el arma, es la espada que nos ayuda en nuestra defensa y nos ayuda en derribar las fortalezas. Las armas poderosas en Dios, después de su palabra, están indicadas al menos en los 9 dones sobrenaturales de los cuales Pablo habla también en sus escritos. Los dones sobrenaturales del Espíritu Santo son poderosas armas en Dios, principalmente una de ellas, el discernimiento de espíritu, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, profecía, dones de sanidades, el hablar en otras lenguas conforme a la voluntad y al poder del Espíritu es un arma poderosa para que podamos entender también lo que alguien en algún otro idioma desconocido para nosotros pueda estar diciéndonos. Nos podrían estar conduciendo a maldecir a nuestro Dios cuando a veces escuchamos un vocabulario que no entendemos y que creemos que es espiritual y confirmamos con un amén. El discernimiento del Espíritu es fundamental en esto. El don de lenguas nos puede ayudar a entender, a interpretar, y también a nosotros nos puede ayudar en algún momento, según la voluntad del Espíritu, para hablar en otros idiomas la palabra de Dios y la voluntad de Dios, o aún incluso para descubrir maniobras malignas de nuestro adversario, el diablo. Así es que hay que mirar y estudiar los dones espirituales para conocer las armas del Espíritu y saber cómo usarlas, cuándo usarlas. No podemos abarcar en un solo video un estudio tan largo. Pretendo, si el Señor me da de su gracia, poder contribuir poco a poco en ir mirando cada uno de estos dones y las formas en que estas armas poderosas en Dios deben ser usadas por el cristiano, por la cristiana y por la iglesia en su conjunto también. Armadura de Dios, Efesios capítulo 6, conocidos por nosotros la escritura que nos da allí Pablo respecto del nombramiento, ¿no es cierto?, de la armadura de Dios. Esta armadura de Dios tiene que ver con defensa y resistencia. Voy a buscar en mi Biblia aquí electrónica exactamente la cita donde Pablo nos habla y nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. El motivo es que no tenemos batalla contra seres humanos, tenemos batalla contra fuerzas espirituales. Fortaleceos en el Señor, nos dice Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 10. Vestíos de toda la armadura de Dios, versículo 11. Cuando Pablo nos dice vestíos, nos está indicando el detalle de que esta es una armadura que debemos colocarnos nosotros, vestíos, en la acción de vestirse, de colocarse uno mismo. No va a venir otro a colocarnos la armadura de Dios. No va a venir un ángel del cielo a colocarnos la armadura de Dios. La armadura de Dios debemos tomarla y debemos usarla colocándola sobre nuestra estructura espiritual. Para ello, lo primero que tenemos que saber, cuál es la armadura de Dios. Porque si no podemos vestirnos de cualquier cosa, menos de una armadura divina. Es importante aquello. Luego tenemos que tomar la acción de que una vez que hemos identificado la armadura de Dios, de colocarnos esa armadura. Pero no es un asunto solo de colocarnos, solo de vestirnos, es un asunto que nos lleva aún más allá. Tenemos que saber colocarnos esa armadura. Dentro de esta armadura hay un escudo. ¿Qué les parece si el escudo lo pudiéramos colocar solo en nuestra espalda? Amarrarlo a la espalda. Hay un casco que Pablo llama yelmo. ¿Qué les parece si el yelmo lo colocamos en los pies? Hay un cinto, hay otro tipo de armadura. ¿Qué le parece si la ocupamos de otra forma? Podemos tener la armadura correcta, pero estar ocupándola o utilizándola de manera incorrecta. Por lo tanto, la neutralizamos y no nos sirve.
aunque conozcamos cuál es y aunque sea la armadura legítima de Dios, pero mal colocada o mal vestida, mal puesta, mal dispuesta, mal conocida, en definitiva nos va a jugar en contra. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos cuáles son esas armaduras de Dios. El mismo texto nos va a indicar que esta armadura de Dios es, por ejemplo, la verdad. La verdad. Y la verdad tiene por diseño, por así decirlo, la de un vestido o la de una túnica. Por eso Pablo dice ceñíos. La expresión ceñíos es una expresión antigua que no se usa cotidianamente en el español que nosotros usamos, pero la palabra ceñíos indica vestirse o cubrirse el cuerpo con algo. En este caso, la verdad es tan importante que es la vestimenta que nos cubre por completo. Ceñidos vuestros lomos. No es un manto que solo va sobre los hombros, lo que nosotros llamamos lomos o la parte alta de la espalda. Lo que ocurre es que la túnica antigua terminaba sujetándose en los hombros o sobre el lomo. Allí terminaba de asentarse este vestido antiguo, la túnica, una especie como de chaqueta moderna. Se afirmaba allí. Por eso Pablo dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto nos indica que esta armadura es de vital importancia. Podemos tener escudo, espada, el calzado y otras protecciones, pero si no estamos vestidos con la verdad, pueden ustedes imaginarse un soldado bien apertrechado de distintos elementos, pero desnudo. Sería bastante raro, por no decir también un poco vergonzoso y ridículo. Un soldado moderno con armas poderosas, tecnología, pero sin uniforme. Ese es el punto clave de esta parte. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, con el uniforme. Ese es nuestro uniforme distintivo, la verdad. Los cristianos siempre debemos vivir con la verdad. Esta verdad, en este párrafo o en esta escritura, no se refiere precisamente a la palabra de Dios. No. Se refiere a la forma de vivir de los cristianos. Es decir, debemos ser verdaderos, auténticos, honestos, sinceros, no mentirosos, no engañadores, no con verdades a medias. Ceñíos. La palabra ceñir indica vestirse, pero también indica ajustarse. Es decir, no nos sirve una verdad fuera de medida. Nos sirve la verdad que es justa, que es precisa. Y para eso tenemos que batallar, porque muchos, de alguna u otra manera, hemos desarrollado por distintas razones de formación de la vida, a veces fortalezas que nos invitan a no siempre decir la verdad o no siempre actuar con la verdad. Por lo tanto, es importante que nosotros aprendamos a vestirnos muy bien con la verdad, que es nuestro uniforme distintivo. Quiero avanzar para aprovechar el tiempo del video. Vestidos, aquí ocupa también una palabra que es sinónimo de ceñidos. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia evoca en la escritura de Pablo la coraza del soldado romano, ¿no? Del legionario romano, que usaba una pechera de cierta estructura. En esa época obviamente no existía ni el Kevlar ni las tecnologías modernas, pero en términos modernos era una suerte de chaleco antibalas, cubría el pecho o gran parte del tórax del guerrero. Pablo dice que debemos también ceñirnos o vestirnos con esa coraza de justicia. Nuestra vida debe ser verdadera y también debe ser una vida justa, no en base a la justicia del hombre, ni de la razón, ni de la cultura, ni de la sociedad en que vivimos. Una justicia al estilo divino. Esa justicia, por ejemplo, la encontramos en la consejería bíblica de Romanos capítulo 12.
donde se nos habla de los deberes cristianos. Si juntamos todo eso, capítulo 12, capítulo 13, vamos a ir engrosando nuestra coraza de justicia, porque el resumen del discurso de cómo nosotros debemos ser justos es este: debemos actuar según la justicia de Dios, según el criterio de Dios, aunque a nosotros nos parezca injusto. Pero nuestro Dios es perfecto, Él sabe lo que es bueno, lo que es malo, Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él sí sabe lo que es realmente justicia. Así es que allí tenemos un resumen de la coraza de justicia en Romanos capítulo 12 y 13, los deberes cristianos. Podemos seguir buscando en la Escritura el proceder del Señor, cómo procedió el Señor con aquellos que eran hipócritas, falsos maestros de la ley. Cómo procedió el Señor con las mujeres discriminadas en su momento, en la época en que Él vino. Cómo procedió el Señor con los niños. Cómo procedió el Señor con los enfermos. Todo eso nos conviene leer y estudiar en profundidad para poder engrosar la coraza de justicia, para rescatar de allí patrones justos de conducta, para que nuestra coraza finalmente sea lo más gruesa y resistente posible. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esta parte siempre para nosotros los pentecostales en Chile ha evocado el salir a predicar a la calle. Si bien es cierto, por un lado esto es asertivo, va más allá todavía de salir a predicar a la calle. La palabra de Dios por Pablo nos está diciendo que debemos calzarnos los pies con el apresto. Es decir, es un calzado bastante particular, un calzado diseñado para largas caminatas, un calzado diseñado para todo terreno, porque hay algunos que les gusta predicar en ciertas partes nomás, y hay algunos que les gusta predicar ciertas distancias, o en ciertos lugares, o con ciertas comodidades. El apresto es un calzado para todo evento, primero. Luego, el evangelio que se predica no es el evangelio al estilo denominacional, no es un evangelio pentecostal, bautista, metodista, como por ahí está un poco de moda, calvinista, arminista, en donde muchos terminan haciendo un evangelio espiritualista. El evangelio es de la paz. Y la paz trae esperanza, la paz trae quietud, trae bálsamo de consuelo. Voy a graficar esta parte con una experiencia muy corta. Una vez me tocó acompañar a un hermano en su predicación al aire libre. Y el hermano durante 10 minutos habló del infierno y de que todos los que no venían a la iglesia o no creían en Cristo, no recibían la predicación, se iban a ir al infierno. Y habló del infierno 10 minutos hasta que salió un señor a pedirle que se callara en realidad. Y lo confrontó. Yo guardé silencio, aunque estuve atento también ante cualquier situación en la que tuviéramos que definitivamente retirarnos de ahí para evitar un daño mayor. Pero la confrontación era valedera, porque detrás del caballero salió después una dama, y la dama dijo palabras que a mí nunca se me han olvidado. ¿Qué sabe usted lo que es vivir en el infierno?, le dijo al hermano. ¿Ah? Yo tengo un hijo que lleva años preso en las drogas, esclavo de las drogas. Y todos los fines de semana nosotros vivimos en el infierno de no saber dónde está nuestro hijo, cómo va a llegar nuestro hijo, y cuando lo vemos llegar poseído de las drogas y de todas las manifestaciones horribles de un drogadicto, vivimos en el infierno. Y usted me viene a decir que más encima me espera otro infierno, váyase. Le dijeron al hermano, y bueno, nos dijeron a nosotros: hermano, nosotros predicamos el evangelio de la paz, del consuelo, de la reconciliación con Dios. Déjese la doctrina del infierno, si existe o no existe, donde dice o que no dice, para el estudio bíblico de la iglesia. Afuera prediquemos paz, reconciliación, invitemos al encuentro con un Dios de paz, con un Dios de consuelo, porque mucha gente en todas partes hoy día vive ya en un verdadero infierno, en un verdadero dolor, en una verdadera tragedia. Y vuelvo al principio de este versículo, o del pensamiento que me nace en este versículo: estemos dispuestos a ir donde el Señor nos mande, en las condiciones que la circunstancia nos presente. El apresto
No se olvide, es un calzado para todo terreno. Dios nos bendiga. El versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En esto creemos, en esto pensamos, esto enseñamos, esto vivimos, por fe, en la fe de lo que son nuestros principios y valores cristianos, bíblicos. Ellos engrosan el escudo, ellos representan la insignia de la ciudadanía celestial. Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Se está refiriendo a una costumbre antigua de los ejércitos griegos, específicamente de los soldados espartanos. Esta ciudad de Esparta era famosa por crear soldados, fabricar gente para la guerra, criar hombres para la guerra. Uno de sus códigos era que el soldado espartano podía volver derrotado de una guerra y todavía ser aplaudido o recibir una corona de laureles, siempre y cuando regresara con el escudo que tenía la insignia de la ciudad de Esparta. Podía perder la espada, podía volver el mismo mutilado, podía volver vivo pero listo para morir, pero si traía el escudo de la ciudad de Esparta, era tenido por triunfante y recibía galardón. Por eso Pablo dice: he guardado la fe, es decir, lo perdió todo Pablo, murió solo, no se olvide. Perdió hasta los libros, hasta los pergaminos, murió en una celda romana solo, lleno de frío, abandonado. Pero había guardado el escudo de la fe. Por eso es que allá arriba le esperaba, dice, la corona. Por eso es que le guardaba la corona. Porque al igual que el soldado espartano, había guardado el escudo de la fe. Nosotros tenemos que guardar nuestra fe por sobre todas las cosas. La iglesia puede fracasar como denominación. Los pastores pueden caer, los guías, los líderes. El mundo puede temblar, la sociedad puede volverse enteramente contra Dios. Usted puede perder, yo puedo perder mis derechos ciudadanos, puedo perder mi libertad de cantar, de predicar, de ir, de venir. Yo puedo perderlo todo, pero voy a recibir galardón si sigo conservando mi fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, mi fe en los principios de Dios, en los valores de Dios, en la moral de Dios. Cuando yo no transo a pesar de que lo he perdido todo y conservo el escudo de la fe, me aguarda corona, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco, era el casco romano, el yelmo de la salvación. Es importante en esto, hermanos, que ese yelmo sea grueso, porque allí el yelmo cumple la labor de proteger la mente, la cabeza también, junto con el escudo. Nos protegen de los dardos de fuego. Hoy día se debate en redes sociales si la salvación se pierde o no se pierde, que Calvino, que Arminio. ¿En qué quedamos? Quedamos en esto, queridos hermanos y hermanas. Lo importante es que usted sea genuinamente salvado. Eso es lo importante. Si se pierde o no se pierde, eso no es lo importante. Lo importante es que usted sea un genuino salvado, una genuina salvada por la sangre preciosa de Jesucristo. Porque el que es genuinamente salvado es guiado por el Espíritu, y el Espíritu guía toda verdad. No guía al calvinismo, no guía al arminismo, ni a ningún ismo, ni a sí mismo. El Espíritu Santo guía a lo que es verdadero y justo. Y si usted y yo somos verdaderos y genuinos hijos de Dios, seremos guiados por el Espíritu hacia lo que es correcto. Si la salvación se pierde, el verdadero Hijo de Dios siempre va a buscar vivir en santidad, porque para allá nos tira, nos arrastra el Espíritu, nos conduce el Espíritu. No importa si se va a perder o no se va a perder. Nos lleva el Espíritu a vivir para Dios si somos verdaderos hijos de Dios. Porque por ahí algunos han ido al extremo y enseñan que como no se pierde la salvación, entonces se puede vivir de cualquier manera. Para allá van los otros diciendo: no, si la salvación se pierde. Y empiezan a castigar a las personas psicológicamente. Si usted no viene a la iglesia todos los días, va a perder la salvación. Si usted no diezma todos los meses, va a perder la salvación. Mire, si usted no usa corbata, va a perder la salvación. Si usted no usa faldas por debajo de la rodilla, se va a perder la salvación. Argumentos como esos son a veces esgrimidos en muchas partes para
cargar psicológicamente con sentimientos de culpa, y hay gente que termina sirviéndole a Dios por miedo. Y Dios no quiere nuestro miedo, quiere nuestro temor reverente. Y a Dios tenemos que servirle por amor y por temor reverente. Por eso es importante la salvación que sea genuina. Si es genuina, el Espíritu nos lleva hacia lo que es correcto. Siempre, siempre, se pierda o no se pierda, el Hijo de Dios, la hija de Dios verdadero, va hacia la santidad siempre. El yelmo de la salvación. Hay que informarse de lo que es la salvación por gracia. ¿Qué significa? Estudio bíblico, palabra de Dios es importante. Por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Espíritu con mayúscula. Esta es la espada no suya, no mía, no es la espada de una iglesia, de una denominación, de una corriente, de una época, de un tiempo. Es la espada de Dios, por su Espíritu. Y esa espada está también para nosotros. Esa espada está a nuestra disposición y es poderosísima, como lo dije en delante en relación a Corintios, capítulo 10, segunda a los Corintios, capítulo 10. Las armas de nuestra milicia, poderosas en Dios. La espada del Espíritu es poderosa en el mismo Espíritu y se hace disponible cuando usted y yo abrimos nuestro corazón y nuestra mente al conocimiento de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, espero que estas palabras, esta exhortación que he querido hacer al aire libre para salir un poco a respirar, salir de la batalla del encierro, que a muchos por ahí nos tiene a veces un poco contundidos, adoloridos, estresados. Mucha iglesia está sufriendo, ya ha pasado el tiempo, más creo 3 meses que la iglesia en términos generales, nuestra iglesia no se reúne, que no estamos viendo a nuestros pastores, a nuestros hermanos como comúnmente lo hacíamos. Hermanos queridos, hermanas amadas, estamos pasando un momento difícil. La batalla espiritual se está librando quizás en este tiempo para mucha iglesia en un fragor grande, importante. Están falleciendo hermanos, hermanas. Se está pidiendo la oración por un anciano pastor. Creo que ya su familia está teniendo la oportunidad de despedirse. Sabemos que va en victoria, sabemos que es un triunfo, pero vivir el momento es otra cosa. No deja de ser penoso, triste, doloroso, angustiante. La iglesia está complicada hoy día. Peleemos la buena batalla, alimentándonos unos a otros, preguntando. Yo dejo abierto el canal para las preguntas, buscando en la palabra de Dios, orando a Dios, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales. Hago un llamado a tener una sana conversación y un intercambio de nuestras opiniones con armonía para edificarnos en este tiempo. Y llamo a aquellos y a aquellas que gustan de hacer polémica y de enfatizar en detalles minuciosos, un llamado fraterno a abrazarnos virtualmente con palabras de reconcilio, con palabras de entendimiento. Yo mismo estoy sujeto a los errores, no soy dueño de la verdad absoluta. Como Pablo dijo, soy lo que soy por gracia de Dios. Disculpen a veces la poca gracia. Hay otros que tienen más. Los que tienen más gracia sean más humildes, más sencillos. Los que tienen mayor conocimiento. Hay hermanas, hermanos teólogos, hermeneutas. Hay homilética hoy día en la iglesia. Eso está muy bien y es bonito. Pero a la hora de compartirlo, usemos la sencillez del maestro, las uvas de la vid, las ovejas del campo, el trigo, la siembra, la tierra, las piedras, y lleguemos a los más humildes, a los más sencillos, con palabras que todos podamos entender y comprender. Que Dios les bendiga. Les envío un saludo de esta altura geográfica en esta mañana fría de invierno aquí en mi ciudad, con una brisa bastante alentadora, fresca, que ayuda un poco a despejar la mente, el alma en estos días también difíciles. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Les envío paz en la gracia del Señor, un abrazo fraterno a la distancia virtual. Fuerza, iglesia, ya es por menos.
viene el día en que se cumplirá ese maravilloso texto bíblico y verán en los cielos la señal del Hijo del Hombre. Pronto sonará la trompeta que nos anunciará: hasta aquí llegamos, todo llegó a su final y la Iglesia de Cristo se va con el Señor y nuestra verdadera vida comenzará en una eterna y permanente victoria. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Los voy a dejar mirando un poquito este vasto océano, alrededor del cual cientos y miles de cristianos como nosotros están luchando en estos días por alcanzar la victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, que Dios les bendiga.